Bienvenido a tu iglesia Chip. Leyendo en Marcos 8, del 11 al 21. Entonces dice: Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él, para ponerlo a prueba. Exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Siguiente. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿Por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: Atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿Por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobra recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Esto es una breve introducción. No vamos a girar, es importante este pasaje y quería abrir la prédica con este pasaje para ilustrar un poco acerca de lo que quiero llegar. Entonces aquí vamos a ver que existen dos tipos de dudas alrededor de este pasaje. Están las de los fariseos y las dudas de los discípulos. Las dudas de los fariseos, vemos ciertos personajes que no tenían un corazón dispuesto a seguir a Jesús, mas se acercaron a él como exigiéndole una prueba para demostrarles el por qué debía hacer las cosas. Todo esto con una intención trampa detrás de esto. A eso se refería Jesús con la levadura de los fariseos. Entonces, vemos que ellos exigen como una señal milagrosa para empezar a creer. Y por otro lado, tenemos a los discípulos. Los discípulos es un caso interesante y, por ejemplo, yo me identifiqué en el pasaje con los discípulos, porque los discípulos han estado con Jesús durante tanto tiempo y ellos han visto señales milagrosas cantidad de veces. Y aún así, ellos no tenían los ojos puestos en lo espiritual, sino en lo terrenal. Entonces, por eso mismo, cuando se subieron a la barca y no habían traído panes, y Jesús quiso darles una enseñanza que iba más allá, hablando de la levadura, ellos solo pensaron en los panes y que se les había quedado, y se preocuparon porque no tenían comida, aun cuando Jesús ya había demostrado que eso no era problema, que lo importante era lo espiritual, y que además estaban con Él, con el que lo podía todo. Pero su fe no había sido desarrollada, porque ellos tenían la vista en lo terrenal. Leí este pasaje porque me quiero centrar en eso, en lo que son las dudas y la fe. Porque nosotros como creyentes o como seguidores de Cristo, muchas veces nos pasa que lo conocemos personalmente, hemos vivido experiencias con Él, pero llegan situaciones adversas y como que se esfuma o olvidamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eso me pasa a mí. Y también quería aclarar como ciertos puntos acerca de las dudas. Después de todas las dudas,
son inherentes de la persona, del ser humano. Una vez, hablando con Tali, le llegué a mencionar que precisamente, desde mi perspectiva, las dudas, bueno, desde mi perspectiva no, es que las dudas hacen parte del ser humano. Nosotros dudamos por cantidad de cosas y es parte de nosotros el dudar de las situaciones. Pero entonces, para profundizar en esto, ahora sí vamos a ir a la historia que quiero tocar. Entonces les voy a hablar sobre Gedeón. ¿Quién es Gedeón? Para dar un contexto, aunque yo creo que aquí todos lo conocemos, de pronto Pablo no. Gedeón es un juez de Israel. ¿Qué son los jueces? Los jueces son básicamente como unos héroes que el Señor levantó para librar a Israel en su momento cuando se habían apartado del Señor y por la idolatría y todo lo demás, el Señor los había dejado ser conquistados por otras tierras, por otras naciones. Entonces el Señor levantaba a estos jueces como héroes, quienes los liberaban. Entonces resulta que hubo una época en que Israel nuevamente apartó su corazón del Señor, se apartó de sus mandamientos, se entregó a ídolos, empezó a hacerles altares y el Señor los entregó en mano de los madianitas. Voy a confirmar que así sean los madianitas para no confundirme. Entonces, resulta que Israel se había apartado del Señor y habían sido conquistados por los madianitas, quienes llegaban y destruían todas sus cosechas, se llevaban sus rebaños y los empobrecían. A los de Israel no les quedaba más que incluso ocultarse en cuevas, en las montañas. Entonces estaban siendo perseguidos de una manera tan tremenda que estaban quedando pobres y sin tener algo de qué comer. Por ende, entonces clamaron al Señor y el Señor les envió un profeta, el cual les dijo que los iba a libertar. Entonces, un día de esos, baja el Señor y llega a un lugar donde se encontraba un muchacho, el cual era Gedeón. Entonces estaba ocultando el trigo para que no llegaran los madianitas a llevárselo. Y se le presenta. Al presentársele, el Señor le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y entonces Gedeón, siendo desconfiado, fue diciendo: si el Señor está conmigo y está con los de Israel, entonces, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Dónde está el Señor y por qué nos entregó en manos de los madianitas? El Señor que tantas historias cuentan, de que nos libró de Egipto y hizo tantas maravillas con nosotros, porque nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, porque yo soy quien te envía. Y entonces Gedeón puso un pero: ¿cómo yo voy a libertar si mi tribu es la más pobre? Y además yo soy el de menos importancia en toda mi familia. Yo me identifico con Gedeón porque Gedeón era como muy de razonar las cosas y luego veremos el porqué. Y Gedeón entonces tenía en su corazón de que conocía al Señor y el Señor se le presenta en persona y lo manda y le dice que Él es quien lo va a utilizar para rescatar a Israel. Pero entonces Gedeón
ni siquiera está seguro si con quien está hablando es el Señor. No lo ha identificado tan siquiera. ¿Ustedes se imaginan que el Señor venga aquí enfrente mío y se me presente y yo reaccione de esta manera? Entonces leamos Jueces 6, del 16 al 17. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y Gedeón le responde: si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. Gedeón, al ser una persona que razona tanto, entonces le pide una señal al Señor. Y entonces Gedeón le dice: espérame, yo voy, preparo una ofrenda, unos panes, una carne, una sopa, y voy a traértela. El momento que va, prepara todo esto, viene donde el Señor, se los entrega, y el Señor le dice: ponlas sobre esta roca. Y un momento que las pone, el Señor toca con el palo la roca y sube fuego y consume la ofrenda que le trajo. Entonces sucede eso y Gedeón ahí mismo: ¡ah! Sí es el Señor, sí es el Señor el que está enfrente mío, y se asusta. El Señor se ha presentado frente a mí, cara a cara. Ahí se da cuenta de que las cosas eran en serio. Y resulta que el Señor le cumplió la señal que él quería. Le demostró que sí era el Señor. Después de esto, ya el Señor lo manda a hacer unos mandados, derrumbar un altar a Baal, hace un altar al Señor. El pueblo se da cuenta de esto. Pasan ciertas cosas. El caso es que entonces él se da cuenta y el Señor lo respalda para que él fuera el libertador de Israel frente a los madianitas. Después de derrumbar este altar de Baal, la gente lo quiere linchar, pero el papá sale a favor de él y dice: pues si este Dios es tan real, pues que venga y entonces él tome venganza por sí mismo. El caso es que ahí los israelitas ya no hicieron nada contra Gedeón, y ahí quedó la cosa, y ya quedó él posicionado como más seguro de que, bueno, yo soy quien va a libertar a Israel. Ok. Las dudas, es normal que nosotros las tengamos como personas. De hecho, las dudas es un mecanismo que utiliza el enemigo para precisamente apartarnos del Señor y de la palabra que Él nos da a nosotros y de nuestro propósito en el Señor. Ahora, ¿es malo que nosotros tengamos dudas? ¿Ustedes qué dicen? Adelita dice: depende. Pues no es malo que nosotros tengamos dudas, precisamente porque nosotros como personas es normal que tengamos dudas. Pero como dice Adelita, es cierto, depende de qué dudas son. Llegamos a un punto de inflexión en esta historia. Entonces, Gedeón toma el cuerno para sonar, para reunir a todos los de su tribu y pelear contra los madianitas, quienes tenían un campamento por allí cerca. Entonces suena, reúne la gente, y yo creo que en ese momento él se puso a meditar y pensar: bueno, vamos a ir a pelear, pero es que ellos son muchos. Eso no lo dije, pero al inicio, cuando nos habla de los madianitas, se dice que eran muchos, que eran como langostas, eran un montón, y por eso se llevaban tanto la comida y tanto las cosas. Entonces Gedeón se pone a pensar:
y nosotros que tenemos miedo de combatir y ellos que son tantos, yo poniéndome en esa situación sería como Gedeón, me pondría a razonar. Así que Gedeón le pide al Señor una señal. Y vamos a leer Jueces 6, del 36 al 40. Después Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios: por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Aquí Gedeón tiene dudas en el momento que está con el ejército y dice: pero yo como que no voy a ser capaz de libertar a Israel. O bueno, si no estoy tan seguro de ello, Señor, demuéstrame que verdaderamente lo que dices es cierto, vas a utilizarme para libertar a Israel. Y le pide la primera prueba, utilizando la lana, el suelo. La lana conserva la humedad, el suelo amanece seco, pero yo me imagino que Gedeón ve eso, ve esta señal, ve este milagro como tal y como él lo pidió, y se puso otra vez a razonar. A ver, puede ser fácil de que el rocío haya caído sobre la lana es normal que absorba, y el suelo a lo mejor con el tiempo se secó, y por eso pide la segunda prueba. La segunda prueba, el Señor la cumple, porque incluso es más complicada, se puede decir que esta es más antinatural. El hecho de ver que el suelo está mojado, pero la lana que es absorbente está seca. Esto es aún más milagroso. Y aquí les quiero volver a preguntar, y espero que esta vez estén más participativos. ¿Lo que hizo Gedeón está bien o mal? ¿Qué dicen? ¿Quién se arriesga? Repite, Sebas. Me gusta tu aporte, me gusta. ¿Quién más? ¿Quién se motiva? Vale. O sea, ¿pero te parece que la primera igual pudo estar bien? ¿O te parece que como tal ponerlo a prueba ya... Ok. De hecho, tal y dijo el versículo que tenía de siguiente. Hebreos 11:6. Ah, bueno, no, este no es. Pero sí es. Pero sirve, es relacionado. También tengo el que tú dijiste. En Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe, creo que no lo pasé arriba. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios,
todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que lo buscan con sinceridad. Bueno, viendo lo que sucedió, yo les voy a decir que me parece que lo que Gedeón hizo no estuvo mal. La repetición es muy discutible, porque sí tenía muchas dudas, pero el Señor sabe cómo somos nosotros. El Señor sabe que nosotros lidiamos con dudas. Y aquí vamos con lo que dije al principio, de que hay dudas distintas y podemos ver, por ejemplo, la duda de los fariseos y la duda de los discípulos. ¿Cuál es la diferencia que tiene Gedeón? Poner a prueba al Señor, por ejemplo, como hizo los fariseos querían que Jesús le diera una señal milagrosa y Jesús les dijo, no se las voy a dar. Y Gedeón pidió milagros al Señor y el Señor le respondió, le respondió las señales que él pedía. ¿Cuál es la diferencia? Primero, que Gedeón en ningún momento dudó de Dios. Y el Señor veía eso. Veía que Gedeón no dudaba del Señor, sino que Gedeón estaba dudando de sí mismo. Gedeón, desde un inicio, él no se creía capaz. Y precisamente por eso dijo, ¿cómo yo voy a libertar sabiendo que mi tribu es la más pobre, que yo soy el menor? Pues él no se veía tanto en sí, como dijo Sebas, en su momento Moisés también no se veía posible, pues no veía posible el libertador de Israel sobre Egipto. Pero, ¿por qué el Señor respaldó a Gedeón? Porque Gedeón creía en el Señor, no creía en sí mismo, pero Gedeón también creía en el propósito del Señor. El Señor le dio un propósito y Gedeón entendía ese propósito, pero no se veía tan capaz. A lo que quiero llegar es que el Señor nos ayuda, Él está con nosotros cuando nosotros queremos cumplir con su propósito. El Señor sabía que Gedeón lo que necesitaba era un empujoncito, que Gedeón después no iba a dudar. Porque Gedeón después de esto, él fue a cumplir. El Señor le dio su respuesta y él no siguió como, sino que Gedeón dijo, vale, y fue con su ejército. Y luego el Señor lo puso a prueba, que ya lo vamos a ver después. El Señor lo puso a prueba y Gedeón, a pesar de que el Señor lo puso a prueba, no se dio. Pero porque el Señor sabía que el corazón de Gedeón estaba dispuesto a cumplir el propósito de Dios. Así que si nosotros tenemos nuestro corazón dispuesto a cumplir el propósito del Señor, no los invito a que pongan a prueba al Señor, pero los invito a que crean en que lo que el Señor dice, eso Él va a cumplir. Entonces no está mal que nosotros tengamos dudas. El Señor nos puede dar un camino muy difícil y claro, nosotros la vamos a ver difícil. Pero debemos tener en cuenta que el Señor está con nosotros. Y a pesar de que la situación se vea complicada, y a pesar de que yo sienta que es algo imposible, que yo no voy a poder cumplir, debo encomendárselo al Señor. Y si es necesario pedirle fuerza, Señor, yo no creo, yo veo que esta situación es complicada, pero si tú me das las fuerzas, si tú me abres el camino, y es el propósito del Señor, les aseguro que el Señor les va a abrir el camino. Y entonces, lo que dije antes, la cosa tampoco quedó así. El Señor puso a prueba también a Gedeón. Entonces, después de que ya les dio las señales que le pidió y fue con su ejército, fueron hasta allá donde estaba el campamento madianita, y en cierto punto el Señor le dijo a Gedeón, mira, ustedes son muchos, ustedes son 20,000. ¿Pero confirmo?
El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Ellos eran 22,000. No, miento. Ellos eran 32,000. No me quería equivocar con la cifra, porque me parece que es importante entender la dimensión de las personas que iban con Gedeón. Ellos eran 32,000 y el Señor dijo: ustedes son demasiados. Ustedes van a conseguir, ustedes van a conseguir la victoria al que yo les voy a dar, pero como son tantos, ustedes van a pensar que lo consiguieron porque ustedes son muy fuertes. Así que diles que aquellos que tengan miedo de pelear se vayan para su casa. Y así fue como 22,000 se fueron para sus casas y Gedeón se quedó con 10,000. Y reitero, los madianitas no eran pocos. Decía que eran tantos que no se podían contar, que eran como las langostas o como la arena en la playa. O sea, los madianitas eran muchos. Imagínense, tienen un pueblo que tiene miedo de pelear contra otro pueblo porque son muchos, y de repente, se arman de valor, van unos 32,000 a ver si le hacen frente, y llegado a un punto, les dicen, llegado a un punto, se van 22,000 de ellos y solamente quedan 10,000, o sea, queda un tercio de lo que eran en un inicio. ¿Ustedes no creen que incluso sería más complicado? Pero no solamente con esto, no es suficiente con esto, el Señor le dijo a Gedeón: aún son demasiados. Y cuando les dé la victoria, ustedes van a pensar que fue por su propia fuerza. Entonces vemos Jueces 7, del 5 al 8. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa. Pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle directamente abajo donde se encontraba Gedeón. Listo. Ahora, ya dijimos que eran 32,000 y tener en cuenta que ellos tenían miedo de combatir a los madianitas. El Señor les dice: son muchos, queda un tercio, quedan 10,000. Debieron estar más asustados porque eran menos. Y aún así el Señor le dice a Gedeón: son muchos y quedan solo 300 de 10,000. ¿Eso es una tarea imposible? El Señor, ¿por qué le dio la señal a Gedeón? Porque Gedeón tenía dudas y él era mucho de razonar las cosas. Y al darle la verificación, tal y como él lo había pedido, la señal que había pedido, Gedeón se llenó de fe, incrementó su fe y fue. Pero el Señor no dejó las cosas así, sino que puso a prueba su fe. Él le dio la señal para incrementar la fe de Gedeón. Y después lo puso a prueba su fe. Y Gedeón no huyó. Gedeón siguió con esos 300 a ver el Señor qué iba a hacer. Esto es a lo que voy, de que el Señor mira hacia el corazón y las intenciones que tenemos de cumplir con su propósito. Entonces las dudas no están mal en nosotros.
Querer que el Señor nos ayude y incremente nuestra fe no está mal, pero si desde nuestra perspectiva estamos dispuestos a cumplir con lo que el Señor quiere que hagamos en su voluntad. O sea, no es simplemente pedir por pedir, como lo hicieron los fariseos, o pedir porque me beneficia o porque quiero esto. Es pedir porque voy a cumplir el propósito que el Señor me mandó. Entonces aquí se ve el compromiso que tenía Gedeón, donde yo en mi caso con 300 personas contra el ejército innumerable yo no hubiese podido ir. Pero el Señor incrementó la fe de Gedeón. Entonces esto se ve como un compromiso de ambos. Nosotros debemos de tener una relación con el Señor, orando, leyendo la palabra con Él. Y aquí vemos un poco cómo es la relación del Señor con las personas y cómo fue la relación del Señor con Gedeón. Gedeón le pidió al Señor para incrementar su fe, pero no solamente es de una sola vía, también es de ida y vuelta. Y el Señor probó la fe de Gedeón. Ahora fue Gedeón el que fue probado. Nosotros en el momento de pedir las cosas, sobre todo en situaciones difíciles o sí, en situaciones que son complicadas, nosotros le pedimos al Señor y oramos porque Él haga las cosas. Debemos entender que nosotros también vamos a recibir una prueba. Nosotros también vamos a ser probados. O sea, el Señor va a cumplir y el Señor va a demostrar que está ahí con nosotros, pero nosotros cuando estemos en medio de la situación adversa, también debemos de cumplirle al Señor de que estamos dispuestos a seguir adelante, aunque las cosas no se vean de la mejor manera. El Gedeón, como una persona normal, debió tener miedo después de quedar simplemente con 300 personas y volvió a tener dudas, me imagino yo. Pero él ya estaba en un compromiso con el Señor y él ya estaba dispuesto a cumplir el propósito. Entonces por eso siguió adelante. Y el Señor, al ver que Gedeón había cumplido, le volvió a dar una muestra de que, mira, tú quieres hacer lo que yo te mandé a hacer, entonces te voy a volver a fortalecer la fe. Leamos Jueces 7, del 9 al 14. Entonces estaban cerca de donde estaba el campamento madianita, y vemos, esa noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate, desciende al campamento madianita porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas, cobrarás mucho ánimo, entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, precisamente cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados.
Esto es hermoso y reconfortante, porque así son las cosas con el Señor, porque nosotros como personas tenemos dudas, pero el Señor está ahí. El Señor está ahí para nosotros y nosotros vemos día a día lo que el Señor hace con nuestras vidas. El Señor literalmente día a día es bendiciéndonos. Y estoy seguro que acá todos hemos visto la mano del Señor sobrenaturalmente en muchas situaciones. Y a pesar de eso, tiempo después volvemos a tener dudas, así como los discípulos la tuvieron cuando subieron a la barca. Ellos veían diariamente los milagros que hacía Jesús y aún así no comprendían las dimensiones de que estaban con el Hijo de Dios. El Señor es muy lindo porque Él conoce las dudas en nuestro corazón. Y si ve que tenemos un corazón dispuesto, Él va de la mano con nosotros. Él toma la mano de nosotros y camina. Cuando ve que nosotros tropezamos, cuando ve que hay una situación complicada, Él va a estar ahí para levantarnos, va a estar ahí para alimentar nuestra fe, si nosotros se lo pedimos y si va conforme a su propósito. Y si vuelven a haber circunstancias adversas, Él va a volver a estar ahí para decirnos que yo te voy a dar ánimos, porque yo te conozco, yo sé que vuelves a tener miedo, yo sé que eres una persona, sé que vuelves a dudar, pero no te apartes del propósito que te di. Terminando la historia, Gedeón con esta última señal se da cuenta de que el Señor le dio la victoria y va con sus 300 hombres, el cual con, ¿cómo se llaman esto? No sé si trompetas, los cuernos de carneros con los que ellos hacían sonar, shofar. Pues fueron con estos, rodearon todo el campamento madianita, los hicieron sonar y los madianitas asustados se empezaron a matar entre ellos. Y así fue como el Señor les dio la victoria. Las dudas de Gedeón no fueron malas, pero porque hubo un antes y un después. Porque él tuvo las dudas, le pidió al Señor que le diera señales, y el Señor cuando le dio las señales no fue como un momento de subo mi fe y luego bajo mi fe y mantengo en un constante subo y bajo, sino que fue un paso adelante de subo mi fe y mantengo mi fe. Y eso es lo que busca el Señor de nosotros. Porque Gedeón después de eso no duda más del Señor. Es más adelante en la historia vemos cómo se escapan 2 reyes de Madián. Y me imagino que ellos escaparon con sus ejércitos y todo. Y fue Gedeón con sus 300 hombres detrás de ellos. Y hubo unos pueblos que se burlaron de ellos porque decían que iban detrás de estos reyes y solamente eran 300. Pero Gedeón no se dejó apaciguar o amedrentar por estas burlas, sino que él estaba seguro ya de que el Señor lo estaba respaldando después de ver todas esas señales. Entonces los invito a que nosotros no permitamos que nuestra fe mengüe, porque nosotros diariamente vemos la mano del Señor. Desde que nos levantamos, tenemos un día más de vida, viendo nuestra familia, lo que tenemos, viniendo acá en la iglesia, nosotros conocemos testimonios y estoy seguro que hemos vivido testimonios. Entonces, a pesar de las situaciones adversas, la invitación es que mantengamos nuestra fe y que si hay una duda, que si hay un tropiezo, lo entreguemos al Señor y pidamos al Señor que Él nos ayude a mantener nuestra fe. Yo hago esta prédica porque
porque he vivido situaciones que no son fáciles, porque yo he vivido esta experiencia de ver lo que es la mano del Señor en mi vida, y tiempo después se puede presentar algún problema y dudo, y no quiero más, y quiero retroceder, y me quiero bajar del barco porque no creo que se puedan llegar a dar las cosas. Pero eso es lo que el Señor no quiere para nosotros. Recordemos, para volverlo a leer, Hebreos 11:6. ¿Si lo puedes poner, María? Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Dios no pide que nuestra fe se mantenga creyendo que pues se hacen los milagros de aquí a allá con cualquier cosa, pero lo que Él pide es creer en Él y buscarlo con sinceridad, buscar sus caminos con sinceridad. Eso es lo que Él pide. Después hay dudas muchas en las situaciones que nos enfrentamos, claro, somos personas, pero de esas situaciones se ocupa el Señor. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.